Pues bueno, empezamos con la clase de hoy. Creo que ya hasta ahorita nada más he tenido que me han contestado el examen 21 de ustedes y creo que faltan 2 equipos de que se reporten para lo de la entrega del trabajo. Les voy a dar chance esta semana para que entreguen. Y así. Pues bueno, nos habíamos quedado pues en el examen y ya los últimos temas que vimos fueron los fenicios y los persas. Y bueno, si volvemos aquí a la línea del tiempo, podemos ver que un poco recapitulando lo que habíamos visto, pero les marco con las estrellas rojas y con el cuadrito rojo en que se va a centrar lo de ahora. Creo que quedaba pendiente ver Alejandría, así que lo vamos a ver. Y básicamente, pues primero vemos que está marcado el 490 a.C., que viene que los griegos derrotan a los persas en las batallas maratónicas. Y luego tenemos en el 359 y 323 reinados de Felipe de Macedonia y Alejandro Magno, que pues básicamente nos está hablando sobre el panorama histórico, más bien panorama político y geopolítico. Bueno, ahora vemos en este mapa que ya se los había enseñado sobre cómo estaba distribuida el poderío de las colonias fenicias y también las regiones helenizadas. Ahora en el próximo mapa podemos ver la expansión del ejército y del el poderío de Alejandro Magno en relación a estas zonas de los 3 continentes europeo, asiático y africano. Y vemos de alguna forma cuáles fueron las rutas que fue tomando acción Alejandro Magno. Y como dato curioso, estas conquistas las hizo en un periodo de 12 años. Ahora en este otro mapa les muestro más a detalle la zona de Egipto durante las conquistas de Alejandro Magno. Tengo marcado ahí en la parte sur las 2 ciudades que ya habíamos visto en otras clases anteriores, que es Saqqara y Menfis. Y al norte les puse otra estrella roja para enfatizar dónde se encuentra Alejandría. Y bueno, tradicionalmente Alejandría vendría siendo fundada en el 331 a.C. y fue considerada de las ciudades más cosmopolitas y grandes del mundo antiguo. Anterior al siglo III a.C., aún no llegaban las ciudades mediterráneas a alcanzar 1.000.000 de habitantes, ni siquiera Siracusa, ni Atenas, ni Cartago. Cosa que sí fue diferente, no sé si se acuerdan en las otras clases, este número sí los llega a alcanzar Babilonia, Nínive y Memphis. Pero Alejandría sí llega al nivel poblacional de estas ciudades más antiguas que las que se encontraban en ese periodo. Y pues también hay un periodo donde florece culturalmente Alejandría, de tal forma que en el mundo antiguo estaban 2 ciudades como compitiendo por donde se encontrarían las casas o academias de estudio y de filosofía entre Atenas y Alejandría, de hecho. Ahora, desde un punto de vista urbano, el diseño de la ciudad de Alejandría corresponde al estilo hipodámico, que ya lo habíamos visto que había nacido en la ciudad de Mileto. Y en la narrativa de Plutarco, Alejandría vendría siendo fundada y abandonada por el mismo Alejandro Magno. Como se sabe,
pues llegó, conquistó y siguió su trayectoria como lo habíamos visto en el mapa anterior de las conquistas de Alejandro Magno, y pues justamente muere joven en la India. También cabe mencionar que esta zona de Alejandría anterior a la fundación de Alejandro Magno era una zona que pues hasta viene descrita como casi virgen, pues el nivel poblacional no era lo suficientemente alto como para que se hubiese mencionado algún tipo de profanación. Luego aquí tenemos una representación muy básica de lo que sería el diseño urbano de la Alejandría antigua. Pues como mencionábamos, tiene un diseño hipodámico, o sea, con una retícula ortogonal, y aquí vienen también indicados ciertos elementos importantes de la ciudad, que vienen, disculpen, están en francés, pero igual se entiende. Pues primero no viene mencionado con una numeración, pero lo primero que vemos al norte es el faro de Alejandría, que ahorita lo vamos a comentar. En el número 1 tenemos el Palacio Real. En el número 2 las puertas reales, que de hecho vienen pues señaladas como en medio, en el mar. Y luego tenemos el Timonium. Luego en el 4 tenemos el Templo de Poseidón, el 5 el teatro, el 6 el Entrepot, el 7 es la tumba de Alejandro, el 9 es donde se considera que estaba erigida la biblioteca, la famosa biblioteca de Alejandría, que también ahorita la vamos a mencionar. Y bueno, la veneración de dioses mezclados era algo muy típico de la ciudad de Alejandría. También era parte como de la forma en cómo se fue creciendo esta ciudad con una naturaleza cosmopolita. Y bueno, tras morir Alejandro, abandonar la ciudad y morir en una de sus batallas, el cuerpo es reclamado por uno de sus generales, Ptolomeo Sóter, que iniciaría la dinastía ptolomeica. Y pues él se autoproclamaría faraón del Egipto post-alejandrino, y pues le sacó provecho también al quedarse con el cuerpo de Alejandro para que esa ciudad mantuviera esa cuestión icónica entre todas las ciudades conquistadas por Alejandro. Y pues nuevamente se menciona que es una ciudad que llega a tener esa forma cosmopolita que había tenido Babilonia. Ahora les presento este plano que de alguna manera se me hizo interesante mostrárselos porque viene delimitado con la línea más delgada, la forma en como actualmente se encuentra la ciudad de Alejandría. Estamos en la parte que es el puerto oeste, y con una señaléctica pues gris viene marcado lo que viene siendo la antigua traza urbana que habíamos comentado. Y en el puntito que viene señalado se supone que es el altar número 39, donde se encuentran los restos de Alejandro Magno. Y pues más que nada es para que entendamos esta dinámica de sobreposición de diferentes trazas urbanas, para que entendamos también la escala de los monumentos antiguos y también cómo se fueron adaptando a este tipo de vialidades grandes y geométricamente muy estrictas, en comparación con la actual, que tiene otra traza menos geométrica,
pero que va en función a los edificios actuales, a las necesidades actuales y cómo se mueve la población actualmente y pues también al crecimiento de la misma. Ahora, habíamos mencionado que pues después de Alejandro Magno, Ptolomeo Sóter se queda en el poder como faraón del reino de Egipto. Y pues a partir de ahí su dinastía pues ptolomeica va quedándose con el poder de Egipto hasta pues ser conquistada por los romanos. Ya en el 34 a 31 antes de Cristo, Cleopatra junto con Marco Antonio se quedan con cierto territorio que de alguna manera había sido pues proclamado por los romanos, y aquí en este mapa les muestro cómo se dividía su reino, o más que nada cómo consideraban ellos el reino que le correspondía a Cleopatra. De alguna manera este pequeño periodo de tiempo entre que César muere y Octavio Augusto trata de retomar su poder, pues Marco Antonio y Cleopatra se rebelan contra el ahora César. Claro, también cabe mencionar que esto pasa muchísimo después. Si la fundación de Alejandría fue en el 331 a.C., pues pasarían pues casi 300 años después para que lleguemos a este punto del conflicto, o más bien la parte de Cleopatra, del reinado de Cleopatra. Y bueno, pasando este breve marco histórico, pasamos a identificar lo que sería el Faro de Alejandría. El faro fue erigido entre el 290 y 270 a.C. Parte de la evidencia que se recoge de la existencia del faro está en los epigramas de Posidipus, encontrados en Egipto. Pues como habíamos visto anteriormente, los epigramas son poemas que casi siempre elogiaban algún lugar, alguna situación, o hacían remembranza de otro poema. Y en este caso, pues dentro de estos epigramas venían mencionadas el faro de Alejandría, un poco haciendo remembranza a Antípatro el Sidonio, o de Sidón, que de alguna manera recoge también mucha información del imaginario urbano de ese entonces. Luego pasamos a describir la biblioteca, que fue construida en el tercer siglo con Ptolomeo Sóter. Aristóteles, como antiguo tutor de Alejandro, fue uno de los primeros filósofos en trasladar su material escrito a la biblioteca. Y pues mucho de este material científico y literario fue pues trasladado a Alejandría, lo que contrastaría con que pues la academia platónica y el liceo aristotélico se encontraban casi siempre a las afueras de Atenas, no casi siempre, estaban a las afueras de Atenas, y la biblioteca pues contrariamente estaba ahora situada en el centro urbano de Alejandría, donde lo vimos puntualizado en uno de los mapas. Pero desgraciadamente en el 48 a.C., pues la biblioteca sufrió un incendio mayor, que fue durante el ataque de Julio César a Pompilio. Pompilio era uno de los generales encargados del territorio de Egipto, y algo pasa ahí que Julio César tiene que ir a retomar su poder y pues asesina a Pompilio, y aparte pues se lleva de paso a la biblioteca. Y mucho de este material, el cual fue rescatado en ese entonces, se trasladó al Serapeum, que es el templo de Serapis. Serapis era un dios, como de alguna manera lo habíamos mencionado anteriormente. Alejandría era una mezcla de deidades,
y Serapis era precisamente una mezcla de deidades egipcias y grecolatinas. Era una especie de Hades con Osiris. Y bueno, se cree que sufrió su mayor destrucción en el 391 después de Cristo. Ya estamos hablando del Serapio. Y en la otra imagen que les presento es lo que queda actualmente del Serapio, que es una esfinge y una columna erigida y otro número de columnas expuestas, más bien las bases nada más de alguna manera representadas. Y también les pongo una pequeña, una imagen de una escultura del dios Serapis. Y bueno, oficialmente pasamos a la unidad 5, que sería el Imperio Romano del 200 a.C. al 800 después de Cristo. Y bueno, antes de hablar de los romanos tenemos que empezar a hablar de los etruscos. Aunque aquí viene señalado en nuestra línea del tiempo que la fundación de Roma originalmente es en el 753, la fundación como el inicio primitivo, bueno, no inicio primitivo, pero sí el inicio de la leyenda de Rómulo y Remo. En el 616 a.C. vemos que ya los etruscos tenían dominada Italia central. Pero, ¿quiénes fueron los etruscos? Y bueno, antes de resolver esa pregunta, primero hay que ver otra línea del tiempo que les acabo de hacer, que es ahora del 200 a.C. al 300 después de Cristo. Pues bueno, iniciamos analizándolo en el bloque del Medio Oriente, que en la parte de abajo empezamos con que los judíos macabeos luchan contra grupos helénicos. Los judíos macabeos se encontraban en la parte que antes habíamos visto que pertenecía a los fenicios, que era en la zona cananea, donde actualmente es el Líbano. En el 160 a.C. inicia el Imperio Parto. El Imperio Parto es uno de los grupos persas que quedaron después de las luchas, o más bien de las guerras de Alejandro Magno, y empiezan a tener más auge en el 160. Del 142 al 63 a.C. es cuando la parte de Judea se independiza y están de alguna manera independientes hasta la conquista de los romanos. Del 40 al 70 después de Cristo es cuando San Pablo lleva a Roma el cristianismo. Ahora pasando más despegados después de Cristo, tenemos el 307 y del 307 al 370 es el auge del Imperio Sasánida, que es otro tipo, pues otra versión del Imperio Persa, pero localizado geográficamente en lo que sería como la Anatolia Media, con el rey Chapur II. Y en el 326 la emperatriz Helena reconstruye Jerusalén y la iglesia de la Sagrada Sepultura, y es aquí cuando empieza el periodo del cristianismo primitivo. Luego, si nos vamos al bloque rosa, que vendría siendo Europa, o la parte más apegada a la cultura occidental, es que en el 202 a.C. Cartagena es derrotada por Roma, ya lo habíamos visto. En el 49 a.C. César invade toda Italia. En el 48 Roma invade Britania, y en el 44 es cuando pasa lo del asesinato del César y Octavio Augusto sube al poder. Ahorita vamos a ver un mapa que de alguna manera muestra cómo se dividía la Roma senatorial y la Roma imperial.
Luego, en el 133 después de Cristo, el muro de Adriano se termina de construir en Britania. En el 167 es la invasión lombarda en Italia a través del Danubio congelado. El 207 al 284 después de Cristo es cuando colapsa el Imperio Romano como se le conocía en el mundo antiguo. En el 286 después de Cristo, Diocleciano divide los imperios romanos de Occidente y de Oriente. Y bueno, ahora en la parte del bloque de la India y China, en el 209 al 202 a.C. ocurre una guerra civil, la cual es que la dinastía Qin es derrotada por la dinastía Han. Y como dato pues bastante relevante, en el 120 a.C. la Universidad Imperial China es fundada. Después, un poco antes del Renacimiento, se crea una de las primeras universidades en Bolonia, en Italia, ya muchísimo después. En el 320 después de Cristo inicia el Imperio Gupta en India. Y ahora pasamos a este mapa de la península itálica en el siglo 8 a.C. Aquí podemos ver cómo se encuentra dominada casi toda la península itálica por la cultura etrusca. Aquí están inclusive dominados los pueblos latinos, los pueblos sabinos, que luego junto con los etruscos evolucionarían a lo que serían los romanos. Pero aún así vemos que en la punta de la bota todavía sigue estando el dominio griego, que era considerado como la Magna Greca. Y en la parte verde podemos ver que está otro dominio, que es el cartaginés. Pues un poco en remembranza a lo que habíamos dejado como reseña mitológica y literaria de Virgilio, cómo de alguna manera va conectando elementos mitológicos como la partida de Eneas y dejando a Dido en Cartago, cómo empieza a ver esa fricción desde ese punto de vista literario entre los pueblos. Y bueno, ahora sí, ¿quiénes son los etruscos? Es el pueblo etrusco fue uno de los grupos que luego formaría pues parte del Imperio Romano de la península itálica. Sin embargo, sus territorios más fuertes fueron lo que es ahora las tierras toscanas. De hecho, pues la palabra toscana proviene etimológicamente de etrusco. Y pues según Heródoto, fue un pueblo que inicialmente había migrado de Lidia en Asia Menor, según Heródoto. Y en esta diapositiva podemos ver la imagen de Scaviola ante Pórsena. Pórsena fue un rey etrusco que pues tenía ciertos conflictos con los latinos, con el reino romano, o más bien, pues sí, el reino latino. Y hay una anécdota muy interesante, que es que en algún punto los latinos estaban buscando un pacto de paz y este rey Scaviola va a ver a Pórsena es etrusco. Entonces pues va para pedirle que hagan un pacto de paz, para que de alguna manera los dejen, pues sí, para poder buscar paz entre los dos pueblos. Y llegan en un punto en su discusión que Scaviola le dice, bueno, yo quisiera que confiaras tanto en mi pueblo que metería las manos al fuego por él. Entonces Pórsena le dice, pues no sé si confiar en ti. Bueno, total que Scaviola mete las manos al fuego literalmente, y es así como surge este dicho, el origen de meter las manos al fuego por alguien. Scaviola las mete como
por su pueblo y de alguna manera Pórcena se queda impresionado y llegan a un acuerdo de paz. Y bueno, uno de los legados arquitectónicos que dejaron los etruscos, un gran ejemplo sería la Porta Augusta en Perugia. Los etruscos le heredarían a los romanos una capacidad estructural y constructiva y arquitectónica, pues para desarrollar grandes edificios, y uno de los elementos que les heredarían serían los arcos y bóvedas de cañón corrido. Y pues aquí tenemos una imagen de la Porta Augusta. Ahora si nos pasamos a ver cómo sería considerado una bóveda de cañón corrido o bóveda por arista, la tenemos mencionada con el número 1 de la parte derecha de la imagen. Luego podemos ver que hay una clasificación muy importante de arcos pétreos. Y, por ejemplo, si lo comparamos con la Porta Augusta, pudiéramos ver que este es un arco adovelado y también tiene ciertos elementos de arco en saltacaballo que no lleva una dovela propiamente. Y también podemos empezar a ver que el acomodo de los elementos que hacen estructuralmente que el arco se mantenga en soporte se pueden dividir en arco de rosca o arco a sardinel, como viene mencionado en el 5, en el punto 5. En el punto 6 viene el arco aparejado. Ahora nos saltamos hasta el 12, que son pues ya lo que son bóvedas de piedra. Y el 13, bóveda dovelada. 14 vendría siendo bóveda de mampostería y bóveda con concrecionada. Ahora nos pasamos a los elementos constructivos del arco. Por elementos constructivos nos referimos pues a los que se presentan ya a nivel de obra. Entonces, en el punto 2 vemos que la parte en donde empieza el arranque del arco se llama imposta. En el punto 3 es la jamba. La jamba también la podemos ver cuando vemos vanos para puertas. Es un elemento que también se ve en aperturas o vanos para puertas. En el 4 tenemos la enjuta. En el 5 tenemos la arquivolta. En el 6 es precisamente la pieza clave. Esta es la parte clave del arco. Es una pieza que de alguna manera también la hemos visto, pero más primitiva, por ejemplo, en la entrada de la Puerta de las Leonas en la cultura micénica. El 7 sería la contraclave, el 8 la dovela, el 9 se le conoce como riñón, el 10 es un almohadón o dovela de arranque, y en el 11 tenemos el estribo. Ahora, los elementos geométricos, que es diferente. Los otros elementos son elementos necesarios para la cuestión física de la edificación, y esta es para la cuestión de diseño. Y en los elementos geométricos tenemos que el 14 es el frente, el 15 es el intrados, el 16 es la directriz, el 17 es el vértice, el 18 es el telar,
19 es la línea de arranque o cuerda. Y en el 20 tenemos el extra 2 o tras 2. Y ahora, después de los elementos geométricos tenemos las dimensiones, que vendrían siendo también cuando se llegaran a presentar con un proyecto de restauración y se tuvieran que tomar las medidas básicas de un arco. Estas vendrían siendo que es la luz, que es el espacio entre los vanos que se separan del arco. Luego tenemos la flecha o sajita. El 24 vendría siendo la profundidad, que pues casi siempre es correspondiendo al grosor del muro o de los muros. Y el 25, que es el canto o espesor. Ahora pasamos a la parte de los romanos, o el Imperio Romano. Bueno, otra vez, hablando de la fundación de Roma, empieza en el 725 a.C. y va relacionada a esta fecha a la leyenda de Rómulo y Remo, que eran descendientes de Eneas y Lavinia, hija de Latino. Y pues esto enmarca como la fase o el origen mitológico junto con la confrontación y asimilación de los pueblos vecinos. Los latinos luego, hay otra leyenda que habla también sobre el inicio de los pueblos latinos, que es el rapto de las Sabinas, como les muestra esta pintura neoclasicista. Pues bueno, el rapto de las Sabinas es nada más que el pueblo latino no tenía muchas mujeres, pues dentro de su pueblo, entonces optan por raptar a las Sabinas, que pues eran las mujeres del pueblo aledaño, que eran los sabinos. Y así fue como van de alguna manera incrementando su población y pues asimilando los pueblos vecinos hasta ya compartir la identidad del pueblo romano. Y bueno, aquí tenemos una separación de los bloques más importantes del Imperio Romano. Pues el primer bloque o la primera fase sería la monarquía, que es cuando va empezando Roma, con sus reyes. Uno de sus reyes vendría siendo el del relato de Pórcena. Entonces empieza del 753 a.C. al 509. Luego pasamos a la parte de la República, que sería del 509 al 27 a.C. Y el Imperio, que empezaría el 27 a.C. y finalizaría en el 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Oriente y Occidente. Ahora, vemos este nuevo mapa con otras formas diferentes de expansión de los pueblos. Todavía vemos a los etruscos dominando gran parte de la península itálica, pero ya empezamos a ver al territorio romano expandirse y asimilarse con los otros pueblos. Aquí volvemos a ver identificado a los sabinos y viene marcado con negro cómo funge importancia el río Tíber. Luego pasamos a este mapa del primer periodo de Roma. Primero vemos que este primer periodo va del siglo XIII al 11 a.C. Y más que nada empecemos a ver que Roma es una ciudad considerada como la ciudad de las 7 colinas. Esta ciudad se crea en una topografía muy interesante. Estas 7 colinas de alguna manera van seccionando la ciudad de forma pues muy marcada.
Aquí en este primer plano podemos ver tres fases. La primera fase, que es del siglo XII al siglo IX a.C., que es lo que viene en verde, que vendría siendo como los primeros asentamientos. La fase urbana de crecimiento del siglo IX al siglo V a.C., vendría siendo lo que viene como entre marrón y guinda. Y la fase del siglo V al siglo II, que vienen con roja. Esas líneas serían como un tejido parcelario especulativo. Ahorita vamos a ver. Y les delimité un pequeño cuadro que vamos a ver en Zoom, que sería este. Y pues más que nada, esta delimitación la escogí por la forma como el río Tíber va tomando. Creo que es la forma como más singular del río, y que la podemos usar como referencia natural a la forma también de la ciudad. Aquí empezamos a ver que hay una pequeña, en la esquina derecha, vemos esquina derecha abajo, podemos ver del inicio de las fases más tempranas urbanas. Y conforme nos vamos acercando al río, de alguna manera son las fases de urbanización más tardías de este periodo. Y podemos ver otro tipo de simbología, que es ocupación de asentamiento. Eso lo vimos en la parte inferior derecha. El tejido urbano conjeturado, es decir que pues basándonos en lo que se ha encontrado, se cree que hay un tejido urbano parcelar, de alguna manera pegados a las vías señaladas. Los puntitos que vemos señalados en la esquina superior derecha serían sepulturas halladas, y unos triangulitos, no sé si se llegan a apreciar, creo que en esta sección no, bueno, vienen señalados unos poquitos, son sachelios arcaicos, que son unas pequeñas capillas de estilo helénico. Y las murallas que van de alguna manera delimitando ciertos edificios, que en su mayoría los que vemos representados aquí son templos y vialidades como puentes que van recorriendo a través del Tíber. Ahora vamos por el segundo periodo, que ya va de la etapa republicana a la ciudad imperial. Ya vemos una Roma más formada, más compleja, viéndola desde la escala que le estamos presenciando sin ver el cuadrito de delimitación, que lo vamos a ver más adelante. Ya empezamos a ver estructuras muchísimo más complejas y grandes, sobre todo que ya resaltan los circos, y podemos alcanzar a ver en la puntita de nuestro cuadrado rojo el inicio del circo máximo. Y bueno, venimos otra vez a definir la parte verde, sería más bien lo que viene con tonos verdes claros, son lo que es parte de la República del año 87 a.C. Luego la fase de Sula a Augusto, del año 87 al 14 después de Cristo. Luego pasamos a la parte marrón, que es la fase de la dinastía Julia a Flavia, que es del año 14 después de Cristo al 101. Y ya, la fase roja, que aún no vamos a describirla totalmente hasta la próxima clase, que ya es de la dinastía Antonina a la Constantina, que es del 101 al 337 después de Cristo.
Ahora vamos al Zoom. Es la misma sección que habíamos visto anteriormente, pero ahora vemos con muchísima más complejidad la trama urbana. Ya estamos viendo complejos urbanos y conjuntos arquitectónicos pues más detallados, precisamente porque pues se tiene un poco más información al respecto. Y alcanzamos a ver una de las esquinas del Circo Máximo. Ya podemos empezar a ver teatros más complejos, más grandes. Y alcanzamos a ver una parte de un fórum, del fórum de Trajano, que más adelante lo vamos a ver. Y pues analizando las etapas. Y bueno, también empezamos a ver más elementos de puentes. Las vías tienen más complejidad. Podemos ver un trazo urbano un poco más, pues podría decirse desordenado, pero lleva cierto orden axial. De alguna manera este axis lo van rigiendo pues, los elementos más importantes. En este caso unos es el fórum, otros es el circo, otro es los diferentes teatros que se ven desarrollados aquí en este Zoom. Y bueno, en la siguiente imagen podemos ver la representación en maqueta de lo que acabamos de ver representado en planta, pero esta maqueta viene correspondiendo pues ya a la etapa imperial y de alguna manera viene muy bien representada la realidad urbana de la Roma imperial. Y bueno, en este siguiente mapa ya vemos la distribución de los territorios romanos al año 117 a.C. Aquí la cuestión es que vemos cómo están divididas las provincias senatoriales y las provincias imperiales y los estados satélites que son como un poco más independientes. La cosa es que aquí empezamos a ver por qué cambia parte del por qué cambia de república a imperio tiene que ver con pues las provincias dominadas por el imperio y las provincias dominadas por la parte senatorial. Y así vemos cómo va expandiéndose un poco similar a lo que había tal vez alcanzado en algún punto Alejandro Magno, pero pues en un tiempo muchísimo más prolongado, y obviamente ya estamos hablando de que sus alcances ya están llegando a Britania y la parte germana. Ahora, hablando de conjuntos arquitectónicos, uno de los más importantes fueron los foros, y más bien un ejemplo, o el ejemplo más importante sería el Forum Magnum en Roma. Y Julio César se había inspirado anteriormente en un santuario llamado Palestrina del regente Sula. Sula es de los primeros regentes de Roma, y este santuario era dedicado a la diosa Fortuna. Y pues Julio César crea el primer fórum, siendo este un complejo arquitectónico con una plaza rectangular en medio y enmarcado con templos y espacios de adoración, basílicas y edificios civiles. Con el paso del tiempo se le van añadiendo otros fórums que ya correspondían a otros césares. Y bueno, aquí podemos ver diferentes fórums que van conformando el Forum Magno. En este caso
Primero vendría siendo el foro del César, que es el que viene en amarillo. Luego el foro de Augusto, el foro del Apache, el foro de Nerva, el foro de Trajano y el mercado de Trajano. Esto vendría siendo el conjunto principal del Forum Magnum, y lo que viene marcado en gris viene siendo ya la traza urbana actual. Y bueno, retomando la maqueta que habíamos visto anteriormente, aquí viene ya señalado con rojo que pertenece volumétricamente al Forum Magnum, para que tengan más o menos una idea de cómo era una representación. Y a la esquina derecha superior podemos ver cómo está ahí representado el Coliseo. Y bueno, el Panteón de Agripa es uno de los ejemplos de templos mejor preservados y de una majestuosidad impresionante en Roma. Las partes más representativas de este templo son la sala de columnas colosales y austeras para el momento de haber sido construido, ¿no? La verdad es que tiene unos capiteles muy detallados, muy complejos, pero sí suelen considerarse en comparación con otras columnas del Imperio Romano, se ven austeras enseguida, pero para nada. Y el gran domo con su óculo suspendido a 43.44 metros de altura. El espesor del domo va desde 6 metros de espesor en la base a 1.8 ya acercándonos al óculo. Y bueno, ¿qué es este óculo que está diciendo la maestra? Pues más que nada es eso, es el ojo que se encuentra visto, como vemos aquí en la imagen, una vista interior. La parte superior, ese es el óculo, la ventana que vendría siendo la parte donde ya después en otros estilos arquitectónicos va poniéndose la cúpula o la linternilla más bien. Y podemos ver aquí unas secciones y alzados del Panteón de Agripa, y aquí es como se va representando su forma de domo, y aquí vienen pues representados los 43.44 metros que tiene de altura. Y en la imagen inferior de la derecha podemos ver cómo está representada la cimbra que se usó para crear el domo. Y este mismo domo, como lo vemos en la imagen del interior, tiene una especie de nichos que pues lo vendremos mencionado como un domo nervado, con este tipo de nervaduras que le van dando también una función geométrica y estática al edificio. Y bueno, de las cosas también más icónicas de la arquitectura romana vendrían siendo sus anfiteatros. La palabra anfiteatro es una palabra griega que significa anfi, de dos lados, y teatro, pues el lugar donde ves. Entonces, cuando uno hace remembranza al teatro griego, es nada más un medio círculo, una media elipse, pero ya el anfiteatro sería la elipse completa o el círculo completo. Y uno de los grandes ejemplares de anfiteatro fue precisamente el Coliseo romano, que se terminó en el 80 después de Cristo. Con una capacidad de 50.000 espectadores, contiene en su fachada los 3 órdenes clásicos que ya habíamos visto en la clase anterior. Y bueno, aquí hay una pequeña representación en planta de cómo vendría siendo la zonificación del Coliseo, la parte de la arena, las gradas de espectadores y el sistema de circulación.
Y bueno, en la próxima imagen, que es una sección de la gradería, ya podemos ver los niveles pues representados en esta sección y cómo se desarrolla también el sistema estructural del Coliseo, que son a base de bóvedas de cañón corrido, y pues para llegar a esa bóveda pues necesito también arcos de medio punto. Y bueno, también vemos una distinción entre etapas constructivas, que vendría siendo la A, la construcción primitiva, la primera, y B, la ampliación, que pues le va dando también esa altura con la que se finaliza en el 80 después de Cristo. Y en la imagen, la pequeña imagen de la esquina superior derecha, podemos ver más o menos cómo se mantiene actualmente, cómo se encuentra actualmente el Coliseo. Ahora, las basílicas también fueron otro de los ejemplos que nos dejaron heredados los romanos. La basílica romana, antes de considerarse como actualmente uno lo recordaría a una basílica cristiana, la basílica romana vendría siendo no tanto espacios de adoración, sino que también, más bien, fueron en un inicio espacios públicos, espacios civiles, donde generalmente eran también espacios para jurados, litigios, inclusive hasta se cree que la basílica romana tardía es una herencia de las termas o baños públicos, que también usaban la misma estructura que utilizaban las basílicas, o que utilizaron ya después las basílicas romanas. Y pues las basílicas romanas republicanas se iniciaron construyendo cercanos a los foros, y las del Imperio tardío ya después de la caída del Imperio Romano de Occidente pues van adquiriendo el uso religioso del cristianismo. Y bueno, aquí les dejo también una imagen de la Basílica Julia. Es de los restos que quedan dentro del Forum Magnum, y una representaciones de lo que pudo haber sido la basílica completa. Esta basílica fue construida en el primero antes de Cristo. También les dejo unas imágenes que corresponden a unos pintores de la etapa del romanticismo, ya en 1800, que una le pertenece a Hubert Roberts y otra a un pintor italiano llamado Panini. Ambas representan las estructuras de termas romanas, y pues precisamente es como la representación de cómo también se encontraban las ruinas romanas en el 1850-70. Y finalmente, otro conjunto arquitectónico muy importante dentro de la cultura romana son las villas romanas. Y las villas romanas eran un conjunto palaciego de descanso para las personas de alta sociedad, de la alta sociedad romana. Y uno de los mejores ejemplos de villa sería la Villa Adriana, que solamente esta villa contenía 30 edificios, de los cuales muchos eran palacios, teatros, piscinas, termas y terrazas. Y bueno, finalizando con dos ejemplos de colonias romanas. Pues tenemos primero a Tárraco, que fue de las primeras colonias romanas en España, y actualmente se encuentra en el centro histórico de la ciudad de Tarragona, en Cataluña. De hecho, se han encontrado hasta vestigios de influencia etrusca en la muralla de la ciudad romana, y ahorita vamos a ver las partes que la conforman. Y bueno, tenemos un anfiteatro
como el ejemplo que habíamos visto anteriormente del Coliseo, nomás que a una escala muchísimo más pequeña. Tenemos aquí mencionadas las termas, un teatro, las murallas, pues propiamente el Fórum para el centro urbano romano, el circo, un acueducto y el templo de Augusto. Actualmente se pueden ver todavía ciertos rastros de la ciudad romana, simplemente están a otra capa estratigráfica urbana, y aún se preservan ciertas partes de la muralla romana también. Ahora nos pasamos a Barcino. Barcino sería la colonia romana que se encuentra en la actual Barcelona. Esta casi siempre se refiere como la almendra, tiene una forma de almendra y pues contaba como una ciudad amurallada y luego crecería en la Edad Media. Aquí lo vemos en el plano de la esquina superior derecha y la parte roja indica lo que es la ciudad romana o lo que le decimos la almendra. Y hay vías todavía de la ciudad original que todavía se encuentran dentro de la traza urbana moderna. En este caso, un ejemplo sería la Vía Augusta, que todavía se puede ver en la ciudad actual. Y bueno, a diferencia de Tárraco, Barcino fue una ciudad romana un poco más pequeña. Y aquí podemos encontrar en este mapa el templo Augusto, también tiene un foro un poco más pequeño, un acueducto, la gran puerta de mar, termas y otros elementos que los vemos aquí señalados. También podemos ver lo que les mencionaba de la Vía Augusta. Y tengan en cuenta que el templo de Augusto aún se preserva dentro de del centro histórico de Barcelona, sobre todo en el barrio gótico. En una ilustración que les puse aquí podemos ver cómo las columnas del templo de Augusto salen de alguna manera de la nada, como quien dice, de la nada, en alguna como espacio de habitación o de casa del centro del gótico. Y enseguida podemos ver un elemento de la ciudad romana en medio de un callejón del barrio gótico. Y finalizamos nuevamente con una de las imágenes que les había puesto de Barcino. Estas son parte de las columnas del templo Augusto, pues como quien dice, escondido dentro del centro del barrio gótico. Y pues es impresionante ver cómo aún teniendo pues estas estructuras tan antiguas se siguen preservando y se pueden admirar desde un sitio tan inusual como que en el sentido figurado de que se lo comió otro edificio de otra época, y también comparándolas con las ruinas que se encuentran en el Forum Magnum, que pues precisamente ya no se conservan todas las piezas, pero que aún se encuentra como que la esencia o los fantasmas de esas estructuras, y de alguna manera pues el poder llevarnos a través del tiempo admirando estos elementos arquitectónicos.